Buenas tardes a todos. En esta convocatoria que ha hecho el Ministerio de Educación a todos los docentes del país invitados con el propósito de darles una explicación del proyecto ley que adiciona artículos a la Ley 12 de 1956, que crea la Dirección Nacional de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación y modifica artículos de la Ley 47 de 1946, que es respecto a el tema TEFA. Vamos a hacer una dinámica de presentación que en principio en la mesa me acompañan el director de planificación, el profesor Dilians, nuestro viceministro administrativo, Roberto Sevillano, nuestra directora de recursos humanos, Celia, y nuestro departamento legal y el asesor de la señora ministra, el licenciado Castillo, y mi persona, Agnes de Cotes, como viceministra académica. ¿Y yo qué paso a saludar? Solamente un minuto. ¿Cuánta gente hay? No, muy poquito. ¿Cuánta gente hay? No, pero ¿qué pasó? Yo pensé que iba a haber miles de gente aquí buscando saber qué vamos a hacer con los temas permanentes. Bueno, para eso 107, un gran abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Solo paso para saludar y para agradecer a los que sean capacitadores. Ustedes han sido la joya de la corona. A los capacitados son la corona, lo máximo. De verdad que estamos muy contentos de las señales que estamos recibiendo del ejercicio de capacitación. Todo ha sido espectacular, espectacular. Nada más le pido un favor, acuérdense de la consigna, educación y política no se juntan. Están circulando audios, notas, llamando al desasosiego y que compren comida porque el mundo se va a acabar. Y otro que dice que trabaja aquí, pero no trabaja aquí, que tiene 10 años, pero tiene 30 años. Un audio que si él se escucha, yo creo que tendría que arrepentirse de haberlo hecho porque ofende el nivel de incoherencia que tiene ese audio. Espero que nadie le crea, no se deje arrastrar. Aquí no va a pasar nada. Nosotros en Meduca vamos a estar ocupados en lo nuestro, que es sacar adelante el sistema educativo del país. Así que muchísimas gracias. Hagan todas las preguntas. Levanten la mano rápido para que hagan preguntas y no hablemos nosotros aquí más de la cuenta, por favor. Chao. Bueno, con el saludo emotivo de nuestra ministra de Educación, nosotros les explicaremos un poco la logística. Viene la presentación del equipo de trabajo de lo que se ha presentado y lo que es el proyecto ley. Y al final de la explicación, ustedes van a tener la oportunidad, hay un chat habilitado y van a empezar a realizar las preguntas y el equipo empieza a contestarles todos. Queremos todas las preguntas que ustedes sientan oportunas para aclarar y van a ser multiplicadores del valor de esta presentación del proyecto ley que va a favorecer a miles de docentes que llevan muchísimos años aplicando a una vacante, TEFA, terminación de año escolar, volver a concursar, y con esta ley que llegue a ser aprobada, muchos serán favorecidos. Así que le pasamos la palabra a nuestro licenciado Castillo, que va a empezar a explicar la ley. Es cortita, pero tiene muchas inquietudes y de eso se trata este encuentro virtual, para que ustedes estén claros y de la misma fuente de nuestro Ministerio de Educación cuál es las bondades de este proyecto para que estemos claros y no haya confusiones. Adelante, licenciado Castillo. Buenas tardes a todos. Como bien señaló la señora viceministra, vamos a hacer una explicación de este proyecto de ley que tiene 3 artículos. El proyecto de ley está identificado como el proyecto número 180 y se encuentra en este momento en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Este proyecto de ley está dividido en 2 componentes y paso a hablar del primero, que de acuerdo con el artículo 1 adiciona el artículo 18B-B a la Ley 12 de 1956. Este primer componente contempla la potestad que se le otorga a la institución de mantener nombrados a los docentes que por concurso fueron nombrados en condición temporal hasta finalizar el año. Se pueden mantener nombrados durante el año siguiente en la misma posición
siempre y cuando el centro educativo requiera la vacante y así esté debidamente consignado en la organización escolar del centro educativo. De acuerdo con este proyecto de ley, la extensión de la condición de nombramiento puede sostenerse en esa misma condición hasta por un periodo de 5 años. Paso a darle la lectura íntegra del artículo como está redactado para que tengamos una mejor comprensión del mismo. Dice así, artículo 18-B. En las vacantes de maestro o profesor originadas por aumento en la cantidad de estudiantes que sean creadas y suplidas en condición temporal hasta finalizar el año, se podrá mantener nombrado en la vacante a partir del año siguiente al docente que durante el año escolar inmediatamente anterior haya sido nombrado en condición temporal hasta finalizar el año. Para los efectos de esta ley, la efectividad del nombramiento del docente podrá ser extendida hasta 5 años adicionales en condición temporal hasta finalizar el año, siempre que el docente tenga el título universitario exigido para el cargo, así como que haya obtenido evaluación de desempeño satisfactoria durante cada año laborado en la respectiva vacante y que el centro educativo necesita el nombramiento según la organización escolar de este. Agrega el proyecto, lo establecido en este artículo no limitará el derecho que tiene el docente de aspirar u ocupar otra posición. Como iniciamos señalando, con este artículo, la institución puede mantener nombrado en la posición aquel docente nombrado en condición temporal hasta finalizar el año. Esa extensión de la condición de nombramiento puede darse hasta por 5 años, previo cumplimiento de que la vacante exista en la organización escolar. El proceso de selección y nombramiento de los docentes que se hace permite a la institución determinar quiénes son los idóneos para el ejercicio de la docencia. Lo que significa que aquel docente que fue nombrado en la posición para ocupar y se le otorgó un nombramiento en condición temporal, ya fue evaluado su idoneidad para el cargo. Lo que significa que con este proyecto la institución puede mantener nombrado a ese educador y eso le permite al centro educativo equilibrar sus operaciones porque le da la oportunidad incluso a la dirección del centro de contar con los docentes que necesita para operar eficientemente al inicio del año escolar. Reduce la necesidad de someter la selección del docente al proceso de selección y nombramiento y eso nos garantiza, como dije, la oportunidad de tener al inicio del año escolar al docente que se requiere. Y por supuesto que al docente le ofrece la oportunidad de tener una plaza de trabajo obtenida y mantenerse nombrada en esa posición durante los años siguientes hasta por el periodo de 5 años. Ese docente al que se le extiende la condición de nombramiento conserva la potestad de decidir si asume o no el cargo durante el año escolar siguiente, porque el proyecto establece que no se limitará el derecho que tiene el docente de aspirar a ocupar otra posición. Significa con esto que el docente puede decidir si acepta o no continuar nombrado, porque lo importante de esta ley es respetarle al docente los derechos que tiene de acuerdo a lo que le establece la ley vigente. Pasamos entonces al segundo componente. El segundo componente de este proyecto está contemplado en el artículo 18-C, que es adicionado a la ley 12.956 a través del artículo 2 de este proyecto de ley. Dice así, paso a leerlo primeramente. Artículo 18-C. El maestro o profesor que durante 5 años o más haya sido nombrado y laborado en condición temporal hasta finalizar el año y o interina, podrá ser nombrado por un periodo de prueba de un año escolar, siempre que tenga el título universitario exigido para el cargo y que su desempeño durante los años laborados en condición temporal o interina haya sido evaluado satisfactoriamente. Al final del periodo de prueba será nombrado permanente si el maestro o profesor obtiene evaluación de desempeño satisfactoria durante este periodo. Con este artículo, la institución le reconoce el tiempo de experiencia o de servicio docente a aquellos maestros o profesores que por 5 años o más han ejercido en condición temporal o en condición interina. Con este proyecto se permite el nombramiento de estos docentes en condición permanente luego que por concurso obtengan la posición y con ese procedimiento de selección se les puede nombrar en condición permanente. El artículo 3 de esta ley establece algo interesante para el cumplimiento de esta posibilidad de nombramiento en condición permanente y dice lo siguiente: los nombramientos a los que se refiere el artículo 18-C de esta ley se harán por concurso en las vacantes de maestro o profesor que durante 5 años continuos o más hayan sido creadas y suplidas en condición temporal hasta finalizar el año. Agrega el proyecto, el Ministerio de Educación destinará anualmente para traslado el 50% de la vacante de maestro o profesor a la que se refiere este artículo, sin perjuicio de otras vacantes que deben ser destinadas para el traslado de docente. En las vacantes que por causa de esta ley sean destinadas a nombramiento, tendrán prelación los maestros o profesores que cumplan lo establecido en el artículo 18-C de esta ley. ¿Qué significa? Aquel maestro o profesor
que haya sido nombrado por 5 años o más en condición temporal o interina, a través de este proyecto de ley, tiene la oportunidad de ser nombrado por concurso en una posición permanente. Pero ¿en cuáles posiciones se puede hacer ese nombramiento? En aquellas posiciones que por 5 años o más hayan sido ofrecidas en condición temporal hasta finalizar el año. Pero este proyecto de ley incluso reconoce un beneficio adicional para los docentes permanentes o los docentes en servicio, porque establece que de este grupo de vacantes que serán utilizadas para este tipo de nombramiento, el 50% será destinada para traslado. Y con esta explicación tenemos completo lo que establece el proyecto de ley que, como repetí, como dije hace un rato, se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Explicado todo por nuestro licenciado Jaime Castillo, vamos a dar la oportunidad de leer los chats que están llegando para dar las respuestas. Así que pueden estar sus consultas en el chat para que puedan ser contestadas aquí por la mesa que nos acompaña, las situaciones o las preguntas, las inquietudes que tienen respecto a el tema de transformarse en una vacante TEFA permanente y cuáles son las condiciones, tal como lo ha explicado el licenciado Castillo. Saludos a todos. Revinia Martínez, Región Escolar Bocas del Toro. Tengo 13 años de servicio en condición TEFA. Cuento con los títulos. Tengo 5 años laborando en una interinidad abierta. El 6 de marzo posiblemente llega la dueña de esa interinidad. Es lo que se me ha dicho. Sin embargo, el día 6 de marzo quedo sin trabajo. Además, asistiendo a las 3 semanas de capacitación. Me queda la duda. De aquí en adelante, ¿qué haré sabiendo que soy cabeza de familia? Con 13 años de servicio, la docente, ¿cuál era el nombre que no logré? Revinia. La docente Revinia Martínez, con 13 años de servicio en la institución, en condición TEFA, y entiendo que ahorita está en una interinidad abierta, con esa cantidad de años de servicio que tiene nombrada en esa condición, la docente califica para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, que adiciona el artículo 18C, pueda obtener por concurso un nombramiento en condición permanente, siempre y cuando concurse para una de las vacantes que tengan 5 años o más de haber sido sacadas en condición temporal hasta finalizar el año, y que a partir de la vigencia en esta ley deben ser utilizadas para el nombramiento permanente de este grupo de docentes. Así que la buena noticia para la docente Revinia es que, de acuerdo a lo contemplado en este artículo, ella recibe la oportunidad, una oportunidad adicional de obtener la permanencia una vez entre este proyecto de ley a regir. Una pregunta más abajo. Hay otra pregunta, pero Omar González, las TEFA difícil acceso serán modificadas. Sí. No, ellos pidieron que no se escuche. Ahí dice, buenas tardes, no se escucha. Mariela López. El micrófono, póngaselo más. Estamos en vivo también acá por email. Así es. Dígale que practiquen su cocina, que estén, Sí, contestándole al señor Omar, usted pregunta si las TEFA de difícil acceso serán modificadas. Omar, bueno, en el proyecto de ley, la verdad, no hacemos distinción, ¿verdad? Solamente la condición es si la vacante tiene más de 5 años de estar siendo postulada para temporal hasta finalizar el año. Y la otra variedad es el tema del docente que tiene más de 5 años consecutivos siendo postulado y saliendo como docente TEFA. Es decir, no estamos haciendo ningún tipo de distinción, ¿no? Si es TEFA de difícil acceso o no. Son las vacantes TEFA en general.
Y bueno, la otra opción, como lo explicó el licenciado Jaime, que es si en la organización escolar el director de su plantel, pongamos el ejemplo que usted está trabajando en un plantel TEFA para este año 2025, y si el director de la escuela remite en el tiempo oportuno la organización escolar indicando que necesita esa vacante que ya usted está ocupando como TEFA para el año siguiente, usted tiene la opción de quedarse en esa vacante siempre y cuando tenga la evaluación positiva del director y puede quedarse ahí en el evento que sea por aumento de matrícula, siempre y cuando el centro educativo así lo necesite, hasta por 5 años. Tenemos otra pregunta. Aramieli Araúz. Buenas tardes a todos. Los docentes que han trabajado en el programa de aprendizaje acelerado como instructores vocacionales siguen ejerciendo funciones docentes. ¿Se considerará su experiencia para aplicar al proceso de transformación de TEFA permanente? El proyecto de ley contempla específicamente a los docentes nombrados como maestros y profesores. Yo entiendo y conozco el programa de aprendizaje acelerado, sin embargo, la aplicación de este proyecto está estrictamente reservada para aquellos que están nombrados de acuerdo a la Ley 47 de 1979 que establece el escalafón para el ejercicio de la docencia. Otra preguntita. Soyixa Williams, una maestra interina por 9 años y la dueña de la vacante se pensiona, ¿no se le podrá dar esa misma vacante? No. El proyecto de ley respeta y coincide con el principio histórico de distribuir las posiciones por concurso, lo que significa que para aplicar o recibir los beneficios de esta ley el docente tiene que concursar, porque ese es el principio general, como dije hace un rato, para distribuir las posiciones docentes en la institución. Y este proyecto, repito, recalco, no se aleja de ese principio. ¿Hay alguna otra? Buenas tardes, soy docente de 3 años de servicio y estoy en una interinidad abierta. ¿Clasifico con esta ley? Bueno. Licenciada Celia, no clasifica, pero... Bueno, Yariela, la verdad es que si estás, déjame un segundito para irme de nuevo. Yariela. Ajá. ¿Qué sucede con los docentes que tienen hasta 10? No, era otra. La que dice que tenía una interinidad de 9. Fuimos. Sí, no. Tengo 11 años en interinidad abierta. La consulta, ¿cuál sería el criterio que tomarían? Todas esas interinidades abiertas no. Sí, si es una interinidad abierta, bueno, profesora, precisamente el espíritu de la ley es precisamente a esos profesores TEFA, ¿no? No queremos excluir a nadie, no estamos excluyendo a nadie. Lo que queremos es precisamente con la ley que todos esos profesores que han concursado TEFA y que han salido TEFA por 5 años puedan optar por concurso igualmente por una vacante que también ha salido por más de 5 años y que por tener esa condición la vamos a convertir en vacante permanente. Entonces son esos docentes con esas vacantes los que están llamados a que puedan optar a través de un concurso por esto. La situación que usted nos expone más que todo ya sí tendría que entrar al concurso general que se abren todos los años en el ministerio. La pregunta de la docente Mavis de Jesús nos pregunta a partir de cuándo empezará a regir esta ley. Esta ley se encuentra, como dije al inicio, en la Comisión de Educación, iniciando el trámite legislativo, y de acuerdo a lo que establece el mismo texto, empieza a regir a partir de su promulgación. Así que lo que tendríamos que esperar es que la ley sea aprobada, sancionada por el presidente, y una vez promulgada en Gaceta Oficial empieza a regir, y de esa forma pudiéramos entonces aplicarla en la institución.
Sí, otra pregunta importante. Nos preguntan si el proyecto aplica a docentes de escuelas nocturnas. Sí, sí. El proyecto está elaborado para incluir a todos los docentes del primer y segundo nivel de enseñanza, sin distinción de su sistema. De Carolina es interesante. Sí, Carolina Aparicio. Carolina Aparicio. Sirve como una vacante que en el área de violencia, sin embargo, no dar una condición difícil. Carolina Aparicio, buenas tardes. Una consulta. Desde este año 2025 aplica la ley y ¿qué sucede con una vacante TEFA en área de Darién? Sin embargo, no le colocaron la condición difícil acceso. Sí, a la docente Carolina, bueno, como explicó el licenciado Jaime, la ley no comienza a regir inmediatamente, ¿no? Está cumpliendo con el trámite administrativo. Una vez se cumpla con ese trámite administrativo, pasa a sanción por parte de Presidencia y de ahí pasa a publicarse en Gaceta Oficial y es oficialmente a partir de su promulgación que entonces se convierte en ley de la República y así entonces, en base a esta aprobación, ya entonces comienza a regir la ley y ya tenemos precisamente el material para cuando esto esté listo, comenzar entonces a abrir esas vacantes y demás. Pero bueno, la parte que me mencionas de que había una vacante TEFA en Darién, pero que no le pusieron el difícil acceso, sí habría que revisarlo a ver qué pasó y si es que abrieron una TEFA con una vacante y que le dieron una partida para que cobrara ese año y tal vez por eso no se le puso tendría que ver el caso en particular, ¿no? Si pudieras escribirnos a los correos celia.rodriguez@meduca.gov.pa, tal vez pudiéramos profundizar un poquito más en ese caso. sí. La pregunta del docente Ramiro Rosas es muy importante esta pregunta. Él cuestiona sobre lo siguiente. Me preocupa que por 5 años esas vacantes no serán permanentes. No. Este proyecto de ley no establece que las vacantes deben estar en condición temporal por 5 años. El proyecto establece algo totalmente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no establecer el proyecto, que las vacantes deben estar en condición temporal por 5 años, ese no es el objeto de aplicación de la misma. Lo que establece la ley es la capacidad de nombrar por concurso a aquel docente nombrado en condición temporal hasta finalizar el año interina, que por 5 años ha ocupado una posición en esa condición. ¿Ok? Lo que significa que si una vacante la incluyen en la organización escolar por un año y el año siguiente el director del centro educativo dice que esa vacante debe ser permanente, a partir del segundo año esa vacante sale en condición permanente. Porque, repito, el proyecto de ley no establece que las vacantes van a estar en condición temporal por 5 años. Ese no es el objeto de la ley. Ángel Herrera consulta. Yo tengo un año TEFA, 3 años de interinidad. 3 años de interinidad. Este año salí nombrado con TEFA. ¿Los años de interinidad se tomarían en cuenta para esta ley? Sí. ¿Quién fue? Ángel. Sí, Ángel, mira, precisamente la ley lo dice. La ley y el proyecto establece que el requisito para aquel docente que tiene más de 5 años TEFA puede ser TEFA o en carácter de interino. Entonces sí aplica para los años de interinidad, sí se cuenta. Flor Castillo pregunta. Hola, me llamo Flor Castillo, tengo 13 años de TEFA en una misma regional. ¿Habría que esperar qué dice el centro educativo donde fui seleccionada? ¿Alguien quiere contestar? En efecto, si el centro educativo no declara que hay una necesidad de mantenerla o pasarla a permanente, obviamente, pues esa vacante no se convierte en permanente. Tiene que haber una certificación de parte de la dirección del plantel administrativo que diga que esta vacante está en condición porque hay una necesidad. Y que si no hay la necesidad, pues no va a pasar a permanente.
Otra pregunta interesantísima, como todas las que hemos visto, y tiene que ver con lo que está establecido en el artículo 18D del proyecto, que adiciona el artículo 3 a la ley 12 de 1956. Preguntan qué pasará con las vacantes para traslado. Y es interesante esta pregunta porque he escuchado o he visto bastantes comentarios sobre el tema. Y como dije al principio, esta ley respeta el derecho laboral de los docentes que están en servicio, porque claramente dice que el Ministerio de Educación destinará anualmente para traslado el 50% de la vacante de maestro o profesor a las que se refiere este artículo, o sea, las vacantes que por 5 años o más han reunido el tiempo de ser ofrecidas en condición temporal hasta finalizar el año, serán destinadas automáticamente para traslado, y eso es un beneficio que el proyecto reconoce a los docentes en servicio. Sí, que tienen que compensar, que se la... Dice Biel Cabernaza, consulta. Tengo una docente que tiene casi 20 años de ser interina abierta. Creo que se merece la permanencia automáticamente. ¿Qué le diste? Bueno. Sí. ¿Quiere que le contestemos o no? ¿Cómo se convierte en permanente? Bueno, profesora, sabemos precisamente, y este proyecto de ley, estas autoridades hemos tratado de buscar que todos esos docentes que tengan tanto tiempo, interinos o TEFA, puedan optar por esa vacante permanente. Pero comprendo su inquietud, la comprendo perfectamente, que después de 20 años sigo interina y a pesar de que tengo 20 años de interina, voy a tener que concursar. Digo, comprendo la inquietud. Sin embargo, también debemos ser justos con todos. ¿Ves? Tenemos que buscar la amplitud de todos los docentes que, aparte de la persona que nos indica, también están en esa condición y precisamente parte de la meritocracia de la institución es que todos entren con igualdad de condición. No desmeritamos el hecho de que tenga 20 años de servicio, pero se necesita concursar, que todos tengan la misma oportunidad dentro de la institución. Ya se la contestaron. Ya se contestó. Esa también. Sí, todas están. Esa se contestó. Marubi, sube un poco, ahí había una pregunta. Dice Adaisa Pérez escribe, los docentes que están en área de difícil acceso, ¿cómo podrán concursar o aspirar si esta ley se aprueba? Quedarán toda la vida para trasladarse, porque no se nombra después de 2 años, va a traslado y si no debe ir a concurso de nombramiento como se ha hecho siempre. Ok. Como señalé hace un rato, el proyecto establece este proyecto sobre el grupo de vacantes que serán utilizadas para este tipo de nombramiento, que son aquellas vacantes que por 5 años o más han sido ofrecidas en condición temporal hasta finalizar el año. El proyecto de ley establece que el 50% de esas vacantes serán utilizadas para traslado. Pero algo importantísimo, profesora Daisa, esta ley no toca aquellas vacantes que por ley van obligatoriamente a traslado. Esas vacantes siguen estando disponibles y a ese grupo de vacantes, que son aquellas permanentes que surgen durante el año escolar por renuncia, por fallecimiento y todo ese tipo de situaciones que establece la ley, a ese grupo de vacantes, este proyecto de ley adiciona otro 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que este proyecto aumenta las posibilidades que tienen los docentes para trasladarse, precisamente porque destina otro grupo adicional de vacantes para que ellos puedan optar por este beneficio laboral a través de concurso. Es que depende de la aprobación de la ley. Ajá. Sí, Caterín, en cuanto a la pregunta que nos hace sobre si las vacantes TEFA a permanente, si serán publicadas cuando se dé el concurso de nombramiento en diciembre. Ok, esperamos que los tiempos legislativos se cumplan
Y una vez tengamos ya la ley promulgada, precisamente entonces entraremos a establecer los tiempos de los concursos y estaremos anunciando en las redes sociales oficiales de la institución el cronograma y las postulaciones y todo el proceso que se va a hacer para que puedan participar en el concurso, tanto los profesores que tienen más de 5 años TEFA como hacia las vacantes que tienen más de 5 años TEFA y que pasarán a permanente. Miguel Aparicio. No, a ver, las interinidades y TEFA deben ser continuas, pueden ser si el docente ha trabajado en diferentes intervalos de tiempo. Sí, exacto. Si usted cumple con la antigüedad que pone la ley de más de 5 años, sí puede participar. Que ser continuo. Exacto, no es necesario ser continuo. Si lo ha hecho difícil acceso. Tampoco. Así es. Y Alexander Santos, los que tengan los 5 años van al concurso tendrán prioridad en la selección. Alexander, yo no diría tanto como prioridad en la selección, ¿no? Acuérdense que siempre y cuando hay una prelación, siempre y cuando tengan el título correspondiente y demás, pueden formar parte de la terna correspondiente y se hará la selección, ¿no? El tema, recuerde que estamos convocando a todos esos docentes que tienen más de 5 años, así que lo más probable es que obviamente todos los que han concursado tienen más de 5 años, o sea que van a tener prácticamente todos la misma condición, ¿no? Todo entonces va a ir dependiendo de la posición que tengan en la terna. Muy buena. Ahora tenemos que continuar ahí. Qué bueno, Yariela, que de verdad que haya personas que nos puedan comprender y saber de que lo que queremos hacer es precisamente apoyar al docente que está en esta condición y no solamente brindarle estabilidad, ¿no? Sino que sabemos que todos tenemos compromisos económicos, queremos tal vez mejorar algún aspecto de nuestra vida con algún préstamo, alguna hipoteca y demás, y esto también redunda en ese beneficio. Bueno, en este momento no es necesario recoger firmas. Hemos hecho el proceso como de ley, de creación de ley. La ministra ha pedido la autorización en el Consejo de Gabinete, se le ha otorgado, hemos presentado el proyecto de ley en la Asamblea y ahora mismo está en la Comisión de Educación para ir con sus debates. Buenos, recuerden que ustedes pueden hacer sus consultas en el chat. Ya estamos contestando las que están aquí presentes. Entonces, esas las hemos contestado ya también. Que tienen que ir hacia arriba. Sí, hacia arriba, a ver si hay alguna otra. Dice Ramiro Rosas, ¿se hará un concurso aparte del de Provel? Sí, Ramiro, mire, bueno, en el Meduca tenemos varios tipos de concursos, ¿no? Como usted sabrá. Precisamente como este es un concurso que tiene unos requisitos especiales, sí cabe la posibilidad de que sea un concurso aparte, fuera del concurso general, fuera del concurso de traslado, el de difícil acceso, para que ustedes para poder controlar mejor y ver la revisión de los participantes si cumplen o no con los requisitos de la ley que esperamos que sea pronto promulgada. Sí, Sara Valdés pregunta, para ganarse una de estas vacantes, ¿qué tomarán en cuenta? ¿Los años de servicio continuos como TEFA o interina o puntaje? Bien, es puntaje porque una vez que ustedes entran dentro del marco de los requisitos y los indicadores, por haber cumplido 5 años como TEFA, ya usted está en carrera, ya usted puede concursar y aquí prevalece el puntaje, ¿sí? Es muy importante eso.
Y la prelación, exactamente. La prelación por orden de puntaje. Bueno, aquí hay una pregunta interesante para la licenciada Celia. Ramiro Rosas comenta, o sea, que crearán por 5 años vacantes nuevas y por qué no tirarlas permanentes inmediatamente. Sí, Ramiro, mira, no es que vamos a crear 5 años vacantes nuevas. Recuerda que estamos haciendo la clasificación de qué vacantes en la organización escolar han salido por más de 5 años como TEFA. Esas son las vacantes que inmediatamente se van a pasar a permanente. O sea, el docente que reúna los requisitos para poder aplicar a esas vacantes y se la gana, ya no, se la va a ganar y va a quedar como un docente permanente. Ya no va, esas vacantes ya no van a tener que volver a concurso. Si salen nuevas vacantes, obviamente tal vez sí vayan a salir por el tema de la organización escolar y el aumento de matrícula, ¿no? Entonces, obviamente, si cada año van a salir nuevas vacantes y demás, y así vamos sucesivamente a través de los años, esperemos que esta ley se mantenga y nadie nos la venga después a estar tumbando o derogando. Las vacantes que este año reúnan ese requisito de que tienen más de 5 años van a pasar a permanente. Obviamente, miraremos después en el año 2026, 2027, 2028, si en estos años hay más vacantes que se vayan cumpliendo con ese requisito de los 5 años. Entonces, a medida que esas vacantes cumplan con esos 5 años, asimismo vamos a ir abriéndolas al concurso, que entren a participar y se convierten de una vez a permanente. No es que vamos a abrir todos los años vacantes para que sean permanentes. Estas vacantes se van a ir generando de las mismas que ya tiene el ministerio como TEFA. No es que van a desaparecer los TEFA, siempre va a haber vacantes que van a surgir por alguna necesidad escolar, aumento de matrícula, escuelas nuevas, etc. Bueno, a ver, ¿cuál otra? Ah, ok. Los programas no. Te envío una presentación. Aclarar que de los programas. Sí. Ya está. Sí. Pregunta la docente Osiris Villarreal. Los que hemos trabajado en los programas como Panamá Bilingüe, nos gustaría saber si nos tomarán esos años de servicio para participar dentro de la ley. Todos aquellos maestros y profesores que hayan sido nombrados en la institución como maestros y profesores, los años de servicios brindados en los centros educativos les serán tomados en cuenta para este proyecto. Eso es lo que se exige como requisito. Dice, no es a partir de la grabación. Hay una pregunta interesante de Evelyn Samaniego. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes, Evelyn. Mi pregunta es, este año me tocó una TEFA. ¿Esta puede quedar permanente directamente? Ya tengo 8 años de trabajar seguidos, con 3 años TEFA y 5 en interinidad abierta, con buena evaluación. Sí, Evelyn, mire, de acuerdo a lo que usted me dice que este año usted le tocó TEFA, pero ya tiene 8 años seguidos trabajando, ya tengo 8 años de trabajar seguido. Sí, la ley contempla una opción que dice que si el docente es TEFA y para el año siguiente el director de la escuela mantiene esa necesidad, usted puede quedarse en la escuela, ¿ok? Y quedarse en esa misma posición sin tener que concursar. Sin embargo, esa está condicionada de que el director de escuela puede mantenerla hasta por 5 años.
¿Ve? Entonces, quiere decir, si usted salió TEFA este año y el director de la escuela necesita esa vacante el próximo año y usted tiene buena evaluación, usted se puede quedar en esa misma vacante hasta por 5 años. Pero el director de la escuela puede, al año 27, por ponerle un ejemplo, decir, bueno, hay por baja matrícula o por lo que sea, o por la organización escolar, ya no necesito esta vacante. El docente, independientemente que esté en esa vacante, puede concursar para otra. ¿Ve? Pero todo dependerá también del director de la escuela. Si en la organización escolar señala que para el año siguiente la necesita. Si la necesita, usted se puede quedar con la evaluación favorable de la evaluación docente. Pero tiene que estar después de la ley aprobada. Sí, tiene que estar aprobada primero, debe estar primero aprobada la ley. Todo esto depende de a partir de la fecha en que es aprobada. No es retroactiva. Es decir, si usted está ahí y es TEFA, bueno, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, ya sería a partir del año, si usted, los que queden TEFA y tengan esa categoría para el próximo año. ¿Los instructores vocacionales aplican? Sí, se tomará en cuenta la familia. Sí, Solo son las vacantes de maestro y profesor. Eso hay que aclarar. Ajá, Ramiro, gracias por contestar mi pregunta. El detalle es que los años de Panamá bilingüe son instructores académicos, por eso nunca los cuentan. Bueno, Así es. es así mismo, Ramiro. Es para el tema de la categoría de docente. Instructores ni promotores aplican. Reglamentario. El programa de concurso, o sea, de concurso. No, hay que hacer, O sea, sería cada 5 años un concurso. Ok. Sería por puntuación. Sí. Ok, ya comprendo más. Antes decía de lo que se va en la organización. No. Sí. No está diciendo que entendió. Ella está haciendo que entendió. Interesante, dice Yariela Bermúdez. Si en el transcurso del año escolar se retiran docentes jubilados, ¿el director podrá pedirle a Meduca a un docente interino por 16 años que quedó este año fuera del sistema? Bueno, Yariela, la verdad que no, si en el transcurso del año, acuérdense que las vacantes que surgen en el año son cubiertas por las selecciones de personal docente. ¿Ok? Si el profesor se jubiló, entonces ya el año siguiente, el próximo año escolar, entonces entraría dentro de la organización escolar para ser sometida a concurso. Dejan estas funciones a las regionales. Perdón, esto es interesante. Alejandro, ¿por qué no le dejan estas funciones a las regiones escolares o a la junta de personal? Entiendo por funciones, Alejandro, ¿cuáles funciones? La de aplicar el concurso y escoger a los docentes por más de 5 años que tengan una posición TEFA de 5 años. Asumo que esa es la pregunta. Precisamente por ser una ley de la República, es en manos de la más alta autoridad, en este caso de la sede del Ministerio de Educación, la que le correspondería abrir esa convocatoria y darle más transparencia y amplitud y meritocracia a todos los docentes que van a entrar y establecer una revisión exhaustiva de quiénes son las personas que están participando y si en efecto reúnen los requisitos, porque igualmente todas estas vacantes y demás, la Dirección General de Educación es la que revisa y remite a la Dirección de Recursos Humanos para que se realice el procedimiento. Dejarlos en manos de funciones de regiones escolares o juntas de personal, ya las juntas de selección de personal tienen sus funciones establecidas y las regiones escolares también. Así que por el momento se mantienen en la sede de la institución el proceso para este tipo de escogencias en los concursos.
Me gustaría saber si en la segunda vuelta va a salir el 25 de marzo y si no salgo, a pesar que estoy en la segunda, me tomarían en cuenta a vacantes por abrir. Ok, sí, Jacqueline, hay un segundo concurso, obviamente precisamente por la necesidad que nos manifestaron esos directores de escuela de que hallaron más vacantes para poder someter a concurso. Por esta razón abrimos una segunda convocatoria. Estamos precisamente en la etapa, vamos a iniciar en la etapa de reclamos. Estamos cumpliendo con los tiempos que nos dice el proceso de los concursos, donde podamos agilizar el concurso, que la misma norma no nos exija un tiempo específico, lo estamos agilizando. Esperemos sí, en efecto, que sea mucho antes del 27 de marzo, que este segundo concurso ya esté completo. 257. Esa es la que vamos a contestar, señora Martín. ¿Qué es 257? Ella está interina, entiendo. Evidelia Díaz dice, mi consulta, yo tengo 8 años de ser interina por, me imagino, alguien que tiene 257, reemplaza a alguien, a un director. Sigo ahí, si esta ley empieza a regir este año, podré contar con esta permanencia, esta misma escuela. Bueno, sí, llegamos. Profesora, si la ley se promulga, y llegamos a poder cumplir con los tiempos para organizar el concurso, no veo ninguna objeción en que usted pueda participar. No, es que lo entiendo. Ella tiene 8 años, pero ahora mismo... Ella tiene 8 años, cubre una persona que tiene 257. Esta vacante no va a salir a concurso. Las dos, porque ella está cubre a una persona con asignación. Ella reemplaza al director que tiene asignación de funciones. Ajá. Esta vacante no es. Pero esta pregunta que de la docente Elizabeth Mosquera, ¿por qué dejarle a los directores la responsabilidad de decidir? Y aquí tenemos al director general. ¿Qué es la organización? Sí, que yo creo que pudiera hablarnos de la organización escolar. ¿Por qué dejarle al director la responsabilidad de decidir si la vacante continúa TEFA? No, ¿por qué dejarle a los directores la responsabilidad de decidir? O sea, el tema es de por qué la organización escolar. ¿Por qué los directores del centro educativo deciden? Parece que los directores del centro educativo conocen la organización escolar, saben pero saben porque tienen un historial con el PEC, el proyecto de centro educativo, tienen el historial de aumento o disminución de la población de ese sector donde el director es, donde el director es de esa escuela. ¿Qué quiere decir con esto? Que con el proyecto educativo de centro tú te das cuenta si en años anteriores la matrícula iba aumentando o disminuyendo. Eso no lo sabemos nosotros acá en planta central, eso lo sabe el director del centro educativo. Por eso el director del centro educativo es el que va a tomar la decisión sabiendo su historial con respecto a la matrícula de ese centro educativo. Sí, ya hemos aclarado, hay muchas preguntas donde dicen si los programas le cuentan sus años de servicios, pero si fue nombrado como instructor para esta normativa, para este concurso, no funciona, ¿cierto? Pero le cuentan sus años. Tiene que ser concurso de docente. Buenas tardes, Yaquel Noriega. Buenas tardes. Las vacantes por licencia por gravidez, interinas llegarán a la Junta de Selección o a la Dirección Regional de cada provincia. Por favor, quiero saber. Sí, Yaquel, mira, la licencia por gravidez, evidentemente, son licencias que ocurren durante el año escolar mayormente. Si dentro del año escolar surge una vacante, esa vacante debe ir a la Comisión de Selección de Personal Docente. Esa es una de las funciones primordiales que tienen las comisiones de selección. Al momento, principalmente, son vacantes que surjan durante el año escolar. Por eso es muy importante, como dijo el profesor Edwin, la organización escolar comienza con el director de la escuela.
Él es el que nos va a enviar antes de finalizar el año cuáles son las necesidades para entonces nosotros poder organizar los concursos. Entonces, este tipo de cosas como licencia de gravidez, de funciones o renuncias, por ejemplo, que se dan durante el año escolar, definitivamente sí, estas son cubiertas y enviadas a las comisiones de selección de personal docente para que cubran esa vacante hasta finalizar el año. Una vez, si tal vez la persona que está en licencia de gravidez no regresa o renuncia, o obviamente sea una defunción, cubrimos la necesidad hasta que finalice el año, pero por ser una vacante que va a tener un reemplazo, entonces el director de la escuela pasaría en su organización escolar a incluirla dentro de una vacante que va a concurso. Mariela López dice, buenas tardes, tengo 5 años de ser interina, la profesora que cubro ya fue jubilada. ¿Me queda la vacante con la nueva ley o tengo que aplicar? Sí. Para la docente Mariela López, con los 5 años de servicio en condición interina, cumple el requisito para obtener por concurso un nombramiento en condición permanente en aquellas vacantes que durante 5 años o más hayan sido sacadas a concurso o hayan sido ofrecidas, en condición temporal hasta finalizar el año. El objetivo de esta ley es garantizar que la distribución de las posiciones se hacen tomando en cuenta el tiempo de servicio del educador, pero también sometiéndolo a concurso para determinar quiénes son los que van a ser seleccionados y nombrados. Bueno, interesante este conversatorio porque hay cantidades de inquietudes y preguntas y me imagino que una pregunta aclara a muchos en los que están en sala y nos ayuda a todos también a entender que la complejidad y la parte de entender cuando estoy nombrada TEFA, cuando estoy nombrada por interinidad abierta, cuando es por programa que soy instructor, cuando soy de subsistema no regular, y esta ley nos va a permitir apoyar en una línea, pero hay muchas consultas y eso es importante para aclarar a todos los docentes y que ustedes, los que están conectados, nos sirvan de agentes multiplicadores para que se aclaren dudas que tienen los docentes, que son muy válidas todas. Aquí está, ¿quién hace esa pregunta? Marubis, Marisela Arroyaves. Dice, buenas tardes, mis preguntas son las siguientes. 1, ¿por qué las vacantes de orientación son más para Panamá y las áreas del interior? 2, si un docente ya ejerce, pero es graduado de orientación cuando se dio el auge, ¿qué posibilidad tiene de concursar? Sí, aquí tenemos al profesor Edwin, director general, que contestará la pregunta. Es sencilla. Las vacantes de orientación se dan a razón de 300 estudiantes por cada orientador. Entonces, ¿dónde tenemos la mayor carga de estudiantes a nivel nacional? En el área metropolitana. Panamá Oeste, Panamá Centro, San Miguelito tiene la mayor carga. Y si buscas el censo del 2023, estadístico dice que la mayor parte de la población, de los 4,5 millones de panameños, está en el área metropolitana. Esa es la razón. Gracias, profe. Hay otra preguntita. ¿Cuántas, no sé, aquí en la mesa dicen, tienen alguna otra pregunta? Porque hay muchas preguntas, por eso estamos pasando para aclararle a todos, que se repiten, o sea que contestar una aclara la pregunta de otro compañero. Una más, una o dos más, aquí tenemos, Relaciones Públicas nos indica, tenemos cuánto de tiempo para una, ok. Tenemos 5 minutos, vamos a ver 5 minutos más, vamos a ver si hay, dice, nuevas publicaciones. Yair Jaén, buenas tardes. ¿Existe hasta el momento alguna modificación del decreto 203 para que los docentes de asignaturas especiales se puedan trasladar dentro de los diferentes niveles, primaria para secundaria o viceversa? Con esto se logra mayor oportunidad de traslado para el docente.
tienen que respetar la especialidad. Pero no Sí. el 204. Ella habla del decreto 203. El 203 El texto único es el 804, sí. y el 804 también. Sí. Bueno, a Sí. ver, licenciado. Sí, bueno, el docente Yair pregunta si se ha dado alguna modificación al decreto ejecutivo 203 del 27 de septiembre de 1996, cuyo texto único es el famoso resuelto 804. No se ha dado ninguna modificación. El principio de todos los concursos de traslado en la institución es que tú te trasladas a una vacante similar para la que fuiste nombrado. Y eso se mantiene vigente todavía en el decreto 203. Interesante. Bueno, Marisela, ¿cuál otra allí? Benilda. Es que es todas las 16 regiones educativas. Aquí no hay exclusividad. Hacen preguntas si las comarcas, todos están incluidos. Claro. Celibet Calderón. Yo trabajé 20 años en Cefasei y tengo 5 años en una interinidad abierta. ¿Puedo concursar? Sí, tiene los requisitos. Sí, Celidet, mire, usted tuvo 20 años trabajando en Cefasei. Bueno, lamentablemente Cefasei no entraría dentro de los docentes, ¿no? Pero si tiene 5 años una interinidad abierta, asumo que es una interinidad abierta como docente, entonces sí puede aplicar para esos concursos. Bueno, una última pregunta. El documento, es que hay ¿el documento se puede facilitar? Sí, claro. Eso está en la página de la asamblea. Está en la página de la asamblea, en la revisión. Sí, y aquí también en la del Meduca. Ok, ¿quieren ver el borrador? Se puede, sí. Gracias, Benito. Hay preguntas de todo, pero importante. Sí, todas. El Ministerio de Educación trabaja fuertemente y nuestra directora de Recursos Humanos, wow, sábado, domingo, un poquito de paciencia, que todo lo atrasado, porque el trabajo de 10 años atrasado no se puede cumplir en 8 meses. Pero lo estamos haciendo, no se preocupe, lo estamos haciendo. Bueno, no sé si hay alguna reflexión final. Para nosotros es de vital importancia el constante momentos como estos de comunicación para aclarar dudas, para explicarlo, y es la línea de esta administración y como lo ha dicho nuestra ministra de Educación, es el norte, siempre tener informado a nuestros docentes. Esto es un ejercicio que se va a seguir practicando con mucha regularidad para diferentes temas donde ustedes necesitan hacer consultas y que esas inquietudes les ayude a aclarar dudas y a que estén confiados de que el sistema educativo trabaja para todos, no hay selectividad. Sí, y el mensaje que es el espíritu de este proyecto, y es asegurarle a nuestros profesionales de la enseñanza que la institución mantiene firme su convicción de hacerle justicia a todos aquellos docentes que por muchos años se han sacrificado al frente del aula. Y este proyecto es un paso hacia allá, hacerle justicia a aquellos que no les ha importado sacrificarse por el crecimiento de sus estudiantes y por eso esperamos que este proyecto finalmente sea aprobado en la Asamblea para que la institución pueda aplicarlo y con eso concluir haciéndole justicia, como dije desde el principio, a todos nuestros maestros y profesores. Y aunado a esto, también en esa misma línea, tomar en consideración que con esta ley vamos a poder también hacerle justicia a los estudiantes. Ya no tendrán que esperar por docentes 2 o 3 meses, porque van a tener docentes al día, en el primer día de clase, y pues ese es el principal propósito aunado con la justicia que se le hace a los docentes. Los estudiantes con docentes a tiempo. Bueno, no hay más
preguntas, nos despedimos y gracias. Hemos terminado aquí con 236 docentes conectados para hacer nuestro primer ejercicio muy bueno y saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.